Buenos días, bienvenidos. Bueno, por favor, ayúdenme en el chat diciendo que me ven y me oyen muy bien. Mi nombre es Judy Calderón, soy la ingeniera a cargo de Bussmann, especialista en fusibles baja y media tensión. Me alegra que hayan aceptado la invitación de El Patrón, nuestro distribuidor Bussmann. Así que por favor confírmenme que me ven, me oyen, que estamos todos listos. Pueden poner en la cajita de preguntas para que me contesten si me están viendo, si me oyen. O en la de chat, creo que ahí también. Ok, ya tengo aquí a alguien que me está contestando. Que todo perfecto. Genial. Bueno, soy Judy Calderón, estoy aquí para acompañarlos un ratico y que conversemos acerca de lo que yo llamé el ABC de fusibles en circuitos de potencia. Gracias por haber aceptado el espacio. Les cuento que yo estoy desde Colombia, en la paradisíaca ciudad de Bogotá, un poco fría. ¿Dónde están ustedes? Cuéntenme por favor en el chat para saber desde dónde me acompañan, ya que el patrón cubre con nosotros como aliado estratégico la región en Centroamérica. Costa Rica, Guatemala, muchísimas gracias, Venezuela, Nicaragua. Muy bien, por ahí uno que pasó rápido, pero creo que fueron esos. Bueno, Costa Rica, nuevamente, Colombia, Bogotá, bienvenidos a la capital, un poquito fría. Y no sé, alguien me escribió, vea, que no sé qué es, Managua, Nicaragua. Honduras, qué bueno, se están animando a compartir. Bueno, tengan su agüita, su café a la mano, yo voy a tener agüita por si se requiere. Y vamos entonces a iniciar, tenemos 96 personas. Muy bien, me alegra poder conversar con ustedes acerca del ABC de fusibles en circuitos de potencia. La verdad es que el propósito de hablar con ustedes o compartirles esta información es que ustedes se lleven esos conceptos, esos tips que definitivamente nos permitan hacer una mejor lectura de la data técnica de los fusibles, si queremos hacer una selección de fusibles, o también que tengamos mayor conciencia cuando hacemos la reposición del fusible. La reposición es cuando el fusible se fundió, se dañó, hay que reemplazarlo porque hubo una falla. Y que lo podamos hacer de manera más consciente, porque lo que yo he visto y mis aliados, los distribuidores, es que podemos perder mucha especificación a la hora de reemplazar un fusible, simplemente porque entramos en una emergencia. Uy, Guanacaste por aquí de Costa Rica, bienvenidos. Porque entramos en una emergencia y reemplazamos con cualquier tipo de fusible y pudimos haber perdido especificación técnica. Entonces quiero que sean un poquito más sensibles a esa situación del día a día, que es lo que más hacemos. Bueno, la agenda que vamos a llevar va a ir en 4 bloques. Vamos a tener definiciones o esas características básicas de los fusibles. Vamos a hablar de la especificación técnica de los fusibles y algunos detalles constructivos que son importantes para entender la acción, el tipo de fusible y la aplicación donde debemos tener nuestro fusible como protección contra sobrecorrientes. Vamos a hablar de aplicaciones. Los fusibles pueden ir a toda aplicación industrial y desde Bussmann les vamos a contar cuál es esa línea idónea que nosotros recomendamos, porque de verdad que pueden robustecer la protección eléctrica en sus sistemas y además hacer una identificación, una selección fácil del fusible por aplicación. Y al final vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas. Si logro ahí la interacción con ustedes en el chat, entonces si veo algo que nos implica responder durante la charla, lo hacemos, pero vamos a intentar hacerlo al final de los 3 primeros bloques. Tienen una cajita de preguntas, llegamos a 100 personas, muy bien, vamos a intentar ser rápidos y puntuales. Bueno, y quiero arrancar este primer bloque de definiciones haciendo una pequeña reflexión. Y es que recordemos que un fusible no es solo un fusible. Y entonces, Judy, ¿a qué te refieres? Bueno,
quiero que entiendan tres cosas súper geniales acerca de los fusibles, y es que los fusibles tienen una alta clasificación de cortocircuitos, son capaces de interrumpir de manera segura dentro de el fusible la falla. Altos niveles de cortocircuito, estamos hablando desde 100 kiloamperios hasta 300 kiloamperios en un producto que puede caber en la palma de su mano, y eso hace la diferencia. ¿Por qué nos sirve además para los sistemas o equipos eléctricos? Bueno, porque esto nos hace ganar capacidad de cortocircuito, clasificación de cortocircuito dentro del equipo, aunado a una segunda super característica de los fusibles, y es que los fusibles son limitadores de corriente. Entonces, esto nos va a aportar a esa clasificación SSR por sus siglas en inglés de cortocircuito en los equipos. Y la tercera característica es que definitivamente usted puede estar seguro y tranquilo porque puede hacer una coordinación selectiva que a la hora de ejecutar o hacer es mucho más discreta, ¿cierto? No tan análoga, comparado con usar otras tecnologías o hacer otros análisis para una coordinación selectiva. Usted puede hacerlo a través de tablas y de manera práctica con los fusibles. Bien, si el fusible no es solo un fusible, ¿qué es? Bueno, es un dispositivo crítico de seguridad. Y aquí también la reflexión va en el sentido operativo. Fíjese, aquí tengo un fusible de 20 amperios, 600 voltios, AC que cabe en la palma de mi mano. Igualmente un fusible de esta misma categoría, de esta misma referencia, de 200 amperios cabe en la palma de mi mano, y estos están rateados hasta 300 kiloamperios de cortocircuito. Es un dispositivo crítico de seguridad. Habrán escuchado la no muy buena práctica de que cuando el fusible falla y hay una emergencia, entonces, ¿qué es un fusible? No, esto es un conductor embebido en arena. Aquí hay un conductor embebido en arena, entonces el cable allí, y nos olvidamos que es un dispositivo crítico de seguridad, y a pesar de que es cierto que es un dispositivo, un conductor embebido en arena, sí hay una geometría, unos materiales y unos criterios de diseño específicos para que el fusible haga lo que tiene que hacer, y eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el fusible? ¿Cuándo tiene que hacerlo? ¿Y por qué lo tiene que hacer? Bueno, después de esta invitación a que recuerden que es un dispositivo crítico de seguridad, hablemos de esas características básicas en los fusibles. Como todo equipo eléctrico, estamos hablando de que tienen un rateo de tensión y un rateo de corriente. Entonces, se sugiere para los fusibles que estén instalados en sistemas que sean menores o iguales al nivel máximo de tensión especificado en la etiqueta del fusible o en su ficha técnica, y pues que no superen esos voltajes, ¿verdad? Para la corriente, pues igualmente tenemos una capacidad de corriente continua, que es la que es capaz de soportar el fusible en condiciones normales, adicional a su capacidad de cortocircuito. Pero referente a la corriente nominal, un fusible nunca está operando a condiciones cercanas a su corriente nominal. Va a poder estar entre, si somos prácticos, entre un 75 hasta un 300% de su corriente nominal. Entonces, un fusible nunca verdaderamente está muy cercano en operación a sus corrientes nominales o a la corriente que dice la etiqueta. ¿Y esto por qué? Porque va a estar entre 0.75 hasta 300% de su corriente nominal. ¿Por qué ese rango tan amplio? Bueno, porque hay diferentes tipos de fusibles, hay unas características que los hacen más o menos idóneos según la aplicación donde va a estar, y por eso vamos a tener ese rango de uso versus su corriente nominal. Entonces, lo que sí con toda seguridad es que no van a estar cerca de su corriente nominal, y si eso pasa, dependiendo del tipo de fusible y la aplicación que estemos protegiendo, vamos a escuchar el refrán popular de el fusible se fundió, se funde porque si no hay falla. Y eso es lo que quiero que aprendamos aquí con los tips y las reglas básicas. Bueno, vamos a hablar de otro concepto importante, que es la categoría de utilización, y ese requiere un poquito más de información, así que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Mientras tanto, avancemos. Vamos a hablar de la capacidad de ruptura, y es la máxima corriente de falla que el fusible es capaz de interrumpir. Adicionalmente, recomendamos, sugerimos, los invitamos a que siempre usen productos con certificaciones de tercera parte que sean reconocidos de manera internacional, y esto también es una característica importante en los fusibles, esas aprobaciones o certificaciones de tercera parte.
Tenemos como último concepto la parte dimensiones, la parte de dimensiones. Los fusibles tienen asociados unas dimensiones específicas que normalmente obedecen a un estándar, de manera que usted, si hace una reposición, pues no pierda la conexión o la base portafusible que tiene allí y tenga que hacer cosas improvisadas a la hora de reemplazar o hacer una nueva instalación. Sin embargo, también hay fusibles customizados que se diseñaron específicamente para una aplicación y no van a seguir condiciones estándares en las dimensiones, probablemente algunas características especiales en la conexión y en las dimensiones o tipo de diseño del cuerpo del fusible. Van a ver los dos casos. Normalmente estamos dentro de sistemas estándar. Bueno, y nuestro último definición o característica, hablamos de la categoría de utilización que vamos a profundizar mucho más. Aquí, esta categoría de utilización o este concepto básico obedece básicamente a los fusibles con clasificación IEC. Y esto se refiere a esa característica de diseño asignada. Y normalmente se va a identificar en la etiqueta del fusible como con las siguientes nomenclaturas: fusibles tipo GG o GL, propósito general; fusibles AM, protección motor, rango parcial; fusibles GM, igualmente protección motor en full rango; fusibles AR, protección para semiconductores, ultra rápido, o su nombre en inglés, High Speed Fuse, que es muy común que los llamemos con su nombre en inglés. Fusibles GR, igualmente fusibles ultra rápidos, protección semiconductor. También van a haber otras nomenclaturas menos usadas, como las que les pongo aquí más abajito, aquí en esta parte de la diapositiva, por ejemplo GTR, que es un fusible de protección transformador. Entonces, aquí estamos haciendo énfasis en la segunda letra de esta nomenclatura que va a aparecer en la etiqueta de los fusibles con clasificación IEC, donde nos habla de qué equipo, qué característica de diseño va a proteger. Entonces, propósito general, realmente lo indica esta segunda letra en mayúscula y queremos proteger toda la parte de cableado dentro del sistema. Es una protección muy básica. Protección que termina en M habla de una protección motor y pues vamos a querer proteger los motores. Puedes tener en versión de rango parcial o full rango y ya en la siguiente diapositiva vamos a dar el detalle de qué se trata esa parte de la categoría. Fusibles terminados en R, esta R mayúscula, protección de equipos semiconductores. Y para nosotros los equipos semiconductores son todos aquellos equipos que corresponden a la electrónica de potencia: variadores, arrancadores suaves, inversores, etc. Ahora hablemos de esta condición de rango parcial y full rango dentro de la categoría de utilización, que es una clasificación propia de los fusibles IEC. Entonces, aquí con la imagen vamos a recordar esos fusibles IEC o de clasificación IEC que encontramos en el día a día de las aplicaciones. Nuestros famosos y conocidos NH, los Neoset o los Diaset, que son estos que popularmente los escuchamos o los nombramos como fusibles botella, porque se parecen a una botellita. Fusibles tipo cartucho y los fusibles ultra rápidos, que son cuerpo cuadrado. Eso es lo que decimos, ¿cierto? Si ustedes alcanzan aquí a ver en la diapositiva la etiqueta, aquí está la nomenclatura en categoría de utilización NH0, que es tamaño 0 el fusible, las dimensiones, tipo GG o GL, que es el propósito general. Entonces, déjenme ver si me... ok, ya, que si están viendo la diapositiva bien. Perdón, ya. Entonces, en la categoría de utilización nos falta entender qué es esta primera letra cuando en la etiqueta del fusible aparece GG, GL. Y esta primera letra que va en minúscula habla de esa característica de interrupción diseñada para el fusible. ¿Qué significa esto? Bueno, hablamos de la capacidad de interrupción de rango completo, que se traduce en que sea capaz de hacer una protección contra sobrecarga y cortocircuito. Entonces, esta primera letra que va en minúscula y puede ser la G
O la A me habla de si el fusible es capaz de hacer la protección en condiciones de sobrecarga y cortocircuito. ¿Por qué distinguimos eso? Bueno, porque va a haber dos tipos de fusibles que en el rango de condiciones de sobrecarga y cortocircuito va a poder hacer una discriminación, una interrupción o no de sobrecarga y cortocircuito. Entonces, fusibles con la categoría de utilización AR no van a ser capaces de hacer una acción en condiciones de sobrecarga, por lo cual usted necesita una protección de respaldo que esté haciendo esa función. Eso es lo que nos va a interesar para entender la categoría de utilización. En el argot popular, como les dije, conocemos estos tres fusibles de la imagen como fusibles NH, botella y cartucho, y tratamos de pensar que estas nomenclaturas, esa categoría de utilización nos está hablando algo acerca de la velocidad. Vamos a intentar decir si son lentos, si son rápidos, y la verdad es que no hay asociado ese concepto, simplemente velocidad normal. La categoría de utilización no nos va a hablar de esta característica en el fusible. Bueno, entonces, cubierto este primer bloque de definiciones o características de los fusibles, estoy viendo aquí si me hablaron algo o me consultaron alguna cosa, estamos bien. Vamos con nuestro segundo bloque de especificación, esos detalles constructivos e especificaciones eléctricas dentro del fusible versus su desempeño. Y aquí nuestro primer concepto habla de fusibles que podemos reconocer como sin tiempo de retraso y fusibles un solo elemento, que en inglés se los puse allí, que de pronto es más familiar por la data técnica que leemos en el día a día, non-tangent o one element. ¿A qué se refiere? Vamos a hablar primero de fusibles un elemento. ¿Qué quiere decir que tenga un fusible un elemento? Bueno, es un detalle constructivo. Aquí está la figura, este esquemático, y se refiere que un elemento al interno del fusible son las laminillas conductoras, que son muchas laminillas conductoras en paralelo para ganar capacidad de corriente y nada más. Es un elemento totalmente continuo, tal como ustedes lo ven en el esquemático, solo que muchas en paralelo. Aquí nos vamos en la vista viendo que son varias, sino se ve un único elemento allí. Simplemente a eso se refiere constructivamente, que sea un elemento continuo, que son los eslabones o laminillas en paralelo, que pueden ser de cobre, plata o aleaciones, según el diseño del fabricante. Así que esta imagen nos hace recordar lo de que un fusible no es solo un fusible, para unos sí, para otros no. Estamos aquí para aprenderlo. Y el segundo término importante en la especificación de los fusibles es que pueden ser un elemento y sin tiempo de retraso. ¿A qué se refiere que no tenga tiempo de retraso? Bueno, básicamente quiere decir que el fusible responde muy rápidamente a las sobrecorrientes. Entonces, si hay incrementos de la corriente versus su corriente nominal, que sería el set, él va a responder muy rápidamente a esas sobrecorrientes. Va a ser una excelente protección contra corrientes de falla de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que su lado flaco va a ser las sobrecargas inofensivas y temporales. Esto para nosotros significaría corrientes de arranque asociadas a cargas inductivas, motores, transformadores y bobinas. Sin embargo, esto lo podemos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar esa respuesta muy rápida a las sobrecorrientes? Bueno, deberían ser sobredimensionados para evitar los cortes molestos. ¿Qué sería un corte molesto? Bueno, pues que el fusible simplemente se fundió, se quemó, abrió el circuito y nos quedamos sin servicio, y la verdad no era una condición de sobrecarga o de falla, sino una corriente transitoria inofensiva. Bueno, continuemos. ¿Dónde se va a sugerir que usemos estos fusibles sin hacer un sobredimensionamiento? Preferiblemente en circuitos que no estén sujetos a altas corrientes o de energización elevadas, que son esas corrientes transitorias propias de las cargas inductivas, ¿sí? Entonces, este es un tipo de fusibles, es una de las protecciones más básicas, lo usamos y donde vamos a sugerir que se usen en el cableado principalmente.
¿sí? Si tenemos otro tipo de equipos, vamos a tener que tener en cuenta estas indicaciones de sobredimensionar. Y para superar esa deficiencia de ese tipo de fusible, que es la protección más básica con el detalle constructivo de ser un solo elemento, surge la posibilidad de, a través del efecto M, que es una tecnología constructiva dentro del fusible, producir fusibles con tiempo de retraso, es decir, que van a tener un mejor comportamiento ante esas condiciones de sobrecarga transitorias no peligrosas o que si en efecto entran en una condición de falla. Entonces, recordemos que la norma nos habla que las corrientes, una corriente de falla por sobrecarga está discúlpenme esa interrupción, sé que es un poquito molesto, estamos en vivo y esa es la parte buena de este espacio que sacamos. Así que sí, estamos listos, gracias por la paciencia, me alegra que estamos 120 personas aquí comprometidos con el ABC de los fusibles. Esperemos que el internet no vuelva a hacer esa mala pasada, voy a estar aquí pendiente en caso de que los vuelva a perder, pero no va a pasar. Bueno, estábamos conversando acerca del efecto de tener constructivamente efecto M en los fusibles, que es una soldadura que nos va a ayudar a mejorar la respuesta, que nos va a ayudar a mejorar la respuesta de los fusibles cuando tenemos condiciones de sobrecarga que pueden ser transitorias no peligrosas o en condiciones de falla. Y yo les estaba diciendo, solamente a modo de recordación, que la condición de sobrecarga, hablamos de incrementos de la corriente en función del tiempo, entre 1.3 veces la corriente nominal y 1.6 veces. Si superamos 1.6 veces la corriente nominal, estaremos hablando de una condición de sobrecarga. Creo que voy a apagar la cámara. Nos vemos nuevamente al final en la sección de preguntas y respuestas en caso de que el internet no esté muy fluido. Pero aquí estoy. Bueno, entonces, esta condición constructiva nos permite tener fusibles que llamamos con tiempo de retraso para poder tener una mejor respuesta a condiciones de sobrecarga y que los fusibles puedan estar siendo instalados para proteger equipos con cargas inductivas, motores, transformadores, etc. ¿Sí? Adicionalmente, constructivamente se puede hacer un fusible de doble elemento que lo que hace es facilitar que la acción dentro del fusible para cortocircuito lo haga una parte del conductor diferente al elemento que va a hacer la acción de sobrecarga. ¿Qué es lo que me está dando esto? Básicamente mejorar el fusible, el desempeño, que sea más eficiente. Así pues, ustedes van a encontrar en la data técnica del fusible una condición en inglés que se va a nombrar en inglés como time the line, aquí se los puse, y double element o fusibles con tiempo de retraso doble elemento, que para el argot popular vamos a decir que es un fusible lento, lo vamos a escuchar así y ahora vamos a entender y vamos a poder leer la data técnica para saber de qué se trata. Veamos entonces cómo es constructivamente ese fusible. Fíjense que aquí van a aparecer las mismas laminillas en conductores. Aquí este corte, que es una radiografía, un rayo X, sobre el interno del fusible, nos permite ver las laminillas en paralelo, como un sistema continuo, y son las encargadas de hacer la protección en cortocircuito. Y vamos a ver unos pequeños pines, un detalle constructivo diferente de ese mismo conductor que va a ser el elemento encargado de hacer la protección en condiciones de sobrecarga. ¿Cómo es esa operación de un fusible con tiempo de retraso? Doble elemento. Bueno, aquí está el detalle constructivo del fusible. Creo que todavía, a ver si van viendo ahí, perdón. Ya. Este es el detalle constructivo y el esquemático de cómo opera. Entonces, fíjense que aquí a la derecha tenemos el zoom de cómo está construido ese elemento doble dentro del fusible.
lo que vamos a tener es un resorte que une este pequeño pin o estos pines aquí que se muestran con las laminillas conductoras y el efecto M o la soldadura en adición que va a soportar las condiciones de sobrecarga transitorias no peligrosas o en condiciones de falla va a ser esta porción de aquí, la soldadura va a estar aquí. Entonces, si tenemos una condición de sobrecarga, lo que ocurre en el fusible doble elemento con tiempo de retraso es que opera el ensamble resorte disparador conectado al elemento de cortocircuito abriendo el circuito. Y es lo que nos quiere mostrar el esquemático. Aquí tenemos el incremento de la corriente, se van a fundir los elementos, se van a separar, ese resorte que los une se va a separar y va a abrir. Si usted hiciera una inspección sobre el fusible después de que falla y lo abriese, usted lo que va a ver es que solamente esta partecita de aquí donde están los flash, los circulitos azules indicando que ahí ocurrió la falla, ese es el elemento que accionó y estas laminillas conductoras están en perfecto estado tal como aparecen en el esquemático. Eso es lo que quiere decir nuestro esquemático que se presenta y aquí en el lado derecho el detalle de la separación. La soldadura se fundió y tenemos esta separación. Eso en condiciones de sobrecarga. Ahora, en condiciones de cortocircuito vamos a ver el esquemático de la operación. Entonces, tenemos igualmente el fusible doble elemento, ya identifican este elemento en condiciones de sobrecarga, este elemento en condiciones de cortocircuito. ¿Cómo es la operación? Bueno, en condiciones de cortocircuito, funden las partes más estrechas, estos pequeños gaps o cuellos, como le llamo yo, funden las partes más estrechas de los elementos para cortocircuito, resultando una serie de arcos eléctricos que son suprimidos por el relleno de arena de sílica. Y por eso es que un fusible no es solamente un fusible. Para que esta extinción de estos pequeños arcos en capacidades de alta corriente de cortocircuito, hablemos si un fusible tiene 100, 200 kiloamperios de cortocircuito, pues imagínense que toda esa capacidad de corriente debe ser extinguida de manera segura. Para un fusible de doble elemento, estos gaps son los que permiten que se haga la extinción de manera segura, esa geometría diseñada y al final usted va a ver las laminitas totalmente abiertas y el elemento adicional o aislante que extingue la falla es una arena de silicio de alta pureza que hace una vitrificación para extinguir totalmente la corriente. Esa es la forma en que va a operar. Si ustedes notan, el elemento de sobrecarga va a continuar unido por el resorte y va a estar la soldadura del efecto M porque su condición de falla no fue a través de un cortocircuito. Por eso este diseño hace el fusible más versátil. Si usted tiene una falla y abre su fusible y es un doble elemento, va a poder distinguir de manera visual si hubo una operación u otra. Eso es lo que nos quiere decir este tipo de especificación técnica en el fusible. Voy a mirar aquí preguntas por si acaso. Creo que estamos bien. Bueno, continuemos. Hay otra característica importante y es que los fusibles pueden ser limitadores de corriente. Es una de las propiedades bien importantes dentro de los fusibles. Veamos de qué se trata. Si esta fuera la onda probable de corriente, ¿sí? Nuestra corriente de falla, aquí tenemos el pico de la máxima corriente disponible dentro del sistema, los fusibles tienen la posibilidad de recortar, sería una forma fácil de decirlo, esa máxima disponible a una capacidad de corriente de falla muchísimo menor. Y esto es lo que llamamos la característica de ser limitadores de corriente. ¿Todos los fusibles per se son limitadores de corriente? No. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces debemos estar en capacidad de hacer la lectura de la data técnica del datasheet del fusible y verificar si es un limitador de corriente. Esa condición de limitador de corriente está en función de la rapidez con que puede reaccionar el fusible a una falla
y despejarla antes de que la corriente de falla pueda escalar a niveles destructivos. Entonces, es lo que nos muestra la ilustración. Si usted tiene un sistema de 85 kiloamperios de capacidad de cortocircuito, si su fusible es limitador de corriente, su respuesta va a ser tan rápida que esa onda va a ser como la que se marca en rojo. ¿Cuáles serían las ventajas de tener esta característica en los fusibles? Bueno, los fusibles con limitación de corriente mejoran la seguridad del sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque van a reducir la energía incidente al personal expuesto a condiciones de falla. Entonces, usted, si tiene sistemas con alta capacidad de cortocircuito, quiere buscar un fusible que tenga la propiedad de limitación de corriente y usted va a ganar en esa capacidad de corto de su equipo. Los fusibles pueden proteger a componentes y equipos contra fuerzas térmicas y magnéticas extremas al despejar la corriente de falla en medio o un cuarto de ciclo. Fíjense que esto es como la principal característica de un fusible que es limitador de corriente. Muy bien, yo tengo una corriente de cortocircuito máxima disponible de 85 kiloamperios y yo tengo mi protección que es capaz de despejar 85 kiloamperios. Muy bien, vamos a estar protegidos en el sistema, está todo coordinado. Sin embargo, si usted es capaz de recortar, de reducir esa máxima disponible en medio o un cuarto de ciclo, que es la diferencia de acción en los fusibles, pues fíjese que usted elimina esa exposición, minimiza más bien esa exposición a fuerzas térmicas y magnéticas extremas en el sistema y por supuesto el daño a personas. La limitación de corriente del fusible ayuda a los equipos a lograr las altas capacidades de cortocircuito que lo habíamos mencionado al principio. Quiere decir que los componentes de circuitos derivados dentro de máquinas, tableros de control industrial, tableros de control de aires acondicionados y otros equipos que están listados UL58 pueden protegerse con fusibles con limitación de corriente en el circuito alimentador. Este tipo de diseños, este tipo de ingenierías, digo yo, no son muy comunes en nuestro mercado latino, que tiene otro concepto de seguridad que es menos robusto. Iremos apuntando a realmente cumplir normas como NFPA y OSHA para las diferentes industrias que nos van a sensibilizar a este tipo de especificaciones mucho más seguras y de mayor facilidad, porque usted va a tener con un equipo bastante sencillo de entender y especificar todas estas ventajas. Bueno, y en nuestro último bloque vamos a hablar de cómo los fusibles nos permiten cubrir toda aplicación industrial. Bussmann, como especialista en protecciones eléctricas con fusibles, tiene una oferta comercial bien interesante. En particular, vamos a conversar hoy acerca de fusibles con clasificación tipo J o clase J, porque son uno de los tipos de fusibles con mayores ventajas eléctricas o de especificación a la hora de seleccionar para sus aplicaciones industriales y realmente cubrir todo tipo de usos. Nosotros tenemos un etiquetado por colores, como ustedes ven aquí, desde la etiqueta blanca, negra, verde y amarilla, que nosotros lo llamamos fusibles made simple en inglés o fusibles hecho fácil. La idea es que usted identifique por etiquetas de colores el tipo de protección que va a tener, siendo los de etiqueta blanca para sistemas, hablamos de circuitos de potencia en 600 voltios AC o desde 600 voltios hacia abajo. Va a tener usted en la etiqueta blanca una protección básica, o sea que usted la quiere poner un fusible de estos para básicamente protección de cableados, sin esas condiciones de sobrecargas transitorias que hablamos, propiedades de circuitos inductivos. Va a tener la etiqueta negra, que es una protección avanzada, la etiqueta negra o la etiqueta verde, y va a tener la máxima protección, que son fusibles en Bussmann con etiqueta amarilla. Y vamos a ver de qué se trata. Aprendimos entonces que los fusibles tienen estas condiciones que nombramos
a permitir en el momento de hacer una reposición tener un sistema de rechazo en su base portafusible, porque son dimensiones únicas y propias para que usted no haga un reemplazo de menor especificación en sus aplicaciones. Son fusibles rateados hasta 600 voltios AC, va a poder ir desde 1 hasta 600 amperios AC y 300 kiloamperios de cortocircuito. Estos fusibles tipo J o clase J, nuestra familia se llama LPJ en Bosman, con estas características son ahorradores de espacio. Eso hace que usted tenga una mejor gestión de espacio y distribución en su tablero. Adicionalmente, estoy aquí verificando que el internet, creo que estamos bien. Ok. Adicionalmente, son excelentes para soportar sobrecargas temporales no dañinas. ¿Eso qué quiere decir? Que con el efecto M que vimos, estos fusibles son capaces de soportar hasta por 10 segundos, ¿sí? Es una característica de diseño bien especial, 500% de su corriente nominal. Además de que ofrecen una gran capacidad de cortocircuito, además de que son limitadores de corriente. Y le van a brindar esa protección de respaldo en condiciones de contra sobrecarga y cortocircuito. Ideal para arrancadores IS y proporcionan además una protección tipo 2 que es sin daño para los equipos. ¿En qué aplicaciones sugerimos que usted esté usando fusibles clase J con la especificación que Bosman ofrece? Tableros de potencia, tableros de distribución de potencia, desconectadores de maquinaria y control industrial. Recuerde que en corriente va a poder ir desde 1 hasta 600 amperios. Y este es un fusible que para nosotros se llama la máxima protección y usted puede tenerlo en toda aplicación industrial. Ahora, sabemos que hay otras características en los fusibles que las conversamos ahora y por eso otra opción es que usted ya no tenga un fusible que tiene un tiempo de retraso o que propiamente, después de conocer de qué se trata, llamamos lento, puede tener un fusible acción rápida limitador de corriente, que ya sabemos las ventajas de tener un fusible limitador. Cientos kiloamperios de cortocircuito y puede tener corrientes nominales de 1 hasta 600 amperios. ¿Qué tipo de equipos o aplicaciones usted puede cubrir? Tableros de potencia, desconectadores de maquinaria, siempre y cuando no tenga cargas inductivas. Referencia Bosman, etiqueta negra, JKS. Entonces, fíjense que en etiqueta amarilla pasamos de unos de 300 kiloamperios y aquí vamos en 200 kiloamperios de cortocircuito, lo cual es súper robusto. Bueno, hablamos entonces de un fusible lento, de un fusible rápido y ahora estamos hablando de un fusible de acción ultra rápida, igualmente con la mejor característica que sea limitador de corriente. Recuerden que esa es nuestra sugerencia respecto a usar protecciones con fusibles en circuitos de potencia. Para nosotros, este tipo de fusible, acción ultra rápida, limitador de corriente, es la familia de fusibles de FJ y es etiqueta amarilla. En este caso es un fusible que tiene rateos especificados directamente por el fabricante, que es Bosman, para sistemas AC y sistemas DC. En sistemas AC estamos hablando de 600 voltios, sistemas DC 450 voltios y capacidades nominales de 1 y 600 amperios para sistemas AC y desde 15 hasta 600 amperios para sistemas DC. Ahora, aquí estamos hablando que este fusible tiene un tipo de acción ultra rápida y yo lo subrayé aquí porque quiero que entiendan que nos salimos un poquito, hay que aprender a salirnos del argot popular de decir el fusible es lento, es rápido, es muy rápido y ahora es ultra rápido. La verdad es que no son solamente descriptivos del marketing para llamar la atención, sino que un fusible puede ser rápido, mírenlo aquí,
y puede ser ultra rápido. Y cuando yo le doy la condición de ultra rápido a un fusible es porque está haciendo una apertura en condiciones de falla o se está fundiendo en menos de un cuarto de ciclo. Entonces, para los demás fusibles, acción rápida y acción con tiempo de retraso, ellos van a estar haciendo la interrupción entre medio y un cuarto de ciclo, pero para un fusible ultra rápido se pide, se exige, se espera que la interrupción sea en menos de un cuarto de ciclo. Y tener un fusible ultra rápido en la electrónica de potencia. ¿Por qué pedirle al fusible que haga una interrupción en menos de un cuarto de ciclo? Bueno, ustedes saben que la ventaja y a su vez las dos caras de la moneda, el riesgo en la electrónica de potencia es que tenemos en una masa muy pequeña, ¿cierto? Una alta capacidad de corriente. Por eso lo llamamos la electrónica de potencia. Así que la acción de los fusibles tiene que ser la más rápida posible, de manera que reduzcamos el I cuadrado T, que se lo subrayé aquí. Y vamos a volver a este dibujito solamente para que nos vayamos con un poquito más de claridad. En un fusible ultra rápido, esta área bajo la curva, que se achura aquí con líneas en rojo, tiene que ser la menor posible, de manera que yo no esté dañando los semiconductores del equipo, porque voy a tener primero la protección a personas, daños dramáticos por esa potencia confinada en una masa muy pequeña, pero adicionalmente pues porque el semiconductor es la vida del equipo. Entonces el fusible ultra rápido está haciendo una interrupción en menos de un cuarto de ciclo. Miren el umbral de un fusible que no es ultra rápido, entre medio y un cuarto de ciclo. Aquí vamos a estar por menos de un cuarto de ciclo, de manera que los impactos en condiciones de falla sobre la electrónica de potencia sea realmente mínima. Y la electrónica de potencia no tiene una gran tolerancia a esos niveles de falla y de hecho ellos lo miden como el I cuadrado T, que es la energía peligrosa que está pasando en el sistema antes de que sea capaz de extinguirse la falla 100%. Entonces, esta familia es idónea porque tiene la capacidad de limitar la corriente de falla, va a tener un I cuadrado T bastante ajustados a las necesidades de los semiconductores y adicionalmente hablamos que es un fusible de rango completo, es decir, que tiene usted su protección de cortocircuito como de sobrecarga para sistemas AC y DC, lo cual lo hace una protección muy versátil. Hoy por hoy, digamos que somos de una ingeniería de usar el fusible en Latinoamérica solamente para condiciones de cortocircuito, pero ya vimos que hay diferentes especificaciones y por tanto diseños constructivos en el fusible que le van a permitir hacer la condición de sobrecarga, hacer la protección de sobrecarga y de cortocircuito si usted así elige el fusible. Si quiere solamente una protección electrónica de potencia, en resumen. Bien, y para finalizar, estamos hablando de circuitos 600 voltios AC de 1 hasta 600 amperios. Sin embargo, tenemos fusibles que ganan mayor potencia con corrientes de 601 amperios hasta 6000 amperios, que llamamos de alta capacidad. Para nosotros, hay dos grandes opciones que yo les recomiendo con dos tipos de acciones según lo que ustedes quieran proteger en sus circuitos, ambos limitadores de corriente, que es como una de las ventajas que queremos resaltar en este tipo de especificación de circuitos de potencia. Y son la familia KRPC de etiqueta amarilla y la familia KTU de etiqueta negra. Veamos, ay, perdón, lo pasé muy rápido. ¿De qué se trata? Y no me deja ver. Bueno.
Está sobreponiendo aquí la información. Bien, no me deja ver, pero bueno. Los fusibles KRPC, que son los de etiqueta amarilla, son fusibles con tiempo de retraso capaz de soportar hasta por 4 segundos. Piensen en estas capacidades de corriente, el 500% de su corriente nominal. Permítanme, ahora chequeo aquí en la data técnica para no decir ninguna imprecisión. Ok, entonces, fusibles KRPC son capaces de soportar hasta por 4 segundos el 500% de su corriente nominal. Entonces, piensen en 6.000 por 5 y esa será la corriente transitoria no peligrosa que él es capaz de soportar. En contraposición con los fusibles de etiqueta negra, nuestra recomendación KTU a 600 voltios AC desde 601 amperios hasta 6000, que tiene una acción rápida. Switchboards, en panel boards, en desconectadores de maquinaria, excepto los de etiqueta negra, que nos sugerimos que estén con desconectadores de maquinaria. Si fuese el caso, los de etiqueta negra, al tener una respuesta rápida, vamos a requerir dimensionarlos al 300% aproximadamente de su corriente nominal, de la corriente de plena carga, perdón, del motor o del transformador si lo tenemos en un circuito con cargas inductivas. Esa sería como una recomendación. Entonces, para circuitos de potencia en estas capacidades de corriente, estas son unas muy buenas opciones donde ustedes van a poder tener las 3 ventajas que conversamos de los fusibles y acciones diferentes, una acción lenta o una acción rápida, teniendo las condiciones del caso para hacer el dimensionamiento de los fusibles. Bueno, muchísimas gracias. Esta sería una foto final de reflexión, hablando de que el fusible no es solo un fusible. Esta imagen nos hace pensar en que así debería funcionar un fusible. Fíjense que aquí está la arena vitrificada y si pueden entender la imagen, habrán logrado entender junto a mí, me habré hecho entender respecto a cómo operan los fusibles. Muchísimas gracias. Vamos a hacer lo de las preguntas y respuestas. A ver, en dónde de pronto cuando me ven.
Ok, estoy viendo sus preguntas. Yo no veo ninguna pregunta. Ok, me dicen que voy a quitar la cámara. Ahora creo que se puso. Antes no me mostraba que se había puesto la cámara. Y yo no puedo ver las preguntas en el chat. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ahora sí estoy viendo el chat, al parecer. Wendy, lo siento. Bueno, Wendy me va a ayudar aquí con las preguntas porque de verdad que yo solo veo algunos comentarios más nada. ¿Me escuchas? Sí, ahí te oigo. Puede ser que mi señal entonces está como lenta. Sí, vamos a ver Pero si por ahí aquí te yo vi oigo. algunas preguntas. Ok, bueno. Vamos a buscar algunas que están por acá. Hay una que dice, ¿está permitido hacer selectividad en breakers y fusibles en una instalación a nivel de tableros eléctricos? No, te escucho entrecortado. Te las voy a pasar en texto. Un momentito. ¿Me escuchas ahora? Ahí te oigo. Vamos a ver si me escuchas. Las preguntas, a ver. ¿Está permitido hacer selectividad con breakers y fusibles en una instalación a nivel de tableros eléctricos? Ok, escuché que sí se puede hacer la selectividad con breakers y fusibles y la otra parte no la escuché. En una instalación a nivel de tableros eléctricos. Ok. Digamos que no sería una buena forma de hacerlo para coordinar las protecciones. Hay que seguir la norma para saber dónde poner los para saber dónde poner los fusibles. Normalmente cuando hablamos de selectividad con los fusibles, hablamos de hacer un arreglo total de fusibles, excepto un breaker principal, pero esa combinación puede ser no fácil de manejar y puede ser confusa, ¿sí? La coordinación selectiva se sugiere mejor con los fusibles, ya que usted va a encontrar rateos, o sea, tablas, relaciones de cómo va a ser el arreglo en cascada de la magnitud de corriente de los fusibles para garantizar esa selectividad. Ok, ¿cuál tipo de fusible es ¿Sí? el más recomendado? Entonces nos tocaría ver la norma y el caso, pero la sugerencia es... No, te perdí ahí, discúlpame. No, listo, me dices cuando te debo la otra pregunta. ¿Me escuchas?
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como Judy tiene bastante problema con el internet, lo que vamos a hacer es que todas estas preguntas que ustedes han escrito en el chat, las vamos a contestar por medio de correo electrónico. Yo se las hago llegar a Judy y les vamos a enviar un correo a todos ustedes con la presentación que ella dio hoy y les vamos a dar respuesta a sus preguntas para que así no se queden sin esa respuesta, y ese correo se los estamos a enviar al correo que ustedes ingresaron en el formulario cuando se inscribieron a este webinar en el transcurso de esta semana. Además que ya pasamos las 10:15 en hora Costa Rica, algunos ya tienen otras cosas en sus agendas, así que igual pueden escribir todas las dudas que ustedes tengan aquí en la cajita de preguntas o al finalizar este webinar en la sección de encuesta. Ahí nos escriben todas sus dudas que les vamos a hacer llegar la respuesta por medio del correo, porque sí, el internet nos está ahí jugando una mala pasada el día de hoy. No sé si Judy al final Claro sí me que escuchó. sí, Wendy, muchísimas gracias. ¿Me oyen? Hola. Sí, sí, te escuchamos. Sí, creo que no se oye. ¿Me oyen? ¿Me oyes? Perdón, ¿me oyen? Sí. Ok, me oyen ahora sí. Muchísimas gracias. En efecto, va a ser mejor que lo hagamos por correo para no retrasar más el asunto y que nos impacientemos con la conexión. Igualmente, vamos a facilitar una guía en PDF que tiene las indicaciones y lo que yo compartí con ustedes, y con esos códigos NEC, artículos, perdón, basados en el NEC, el Código Eléctrico Americano, para seguir nuestra recomendación en la selección y especificación de fusibles. Igualmente, pues van a tener un correo abierto para consultar cualquier adicional. Muchísimas gracias. Muy buena semana para todos.